Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Verdad? Que espero que estén bien en este momento, esta preciosa tarde, ¿verdad? Esta preciosa tarde que el Señor nos ha regalado. Acá en Houston, pues estuvimos una tarde lluviosa, pero gloria a Dios porque ya se calmó, está muy tranquilo, muy agradable, ¿verdad? Espero que así de sus hogares esté de igual manera. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos va a ver o amigo que nos va a ver, ¿verdad? En este momento somos la Iglesia de Cristo Jehová Gibor, Ministerio Ebenecer en Katy, Texas, ¿verdad? Vamos a estar hablando y vamos a estar dándole la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Es un saludo aquí desde mi hogar, de mi esposa, mis hijos, le mandamos un saludo a toda la iglesia, ¿verdad? Local, y aquellos hermanos que se conectan, ¿verdad? De otras iglesias, pero se conectan aquí con nosotros. Le damos la bienvenida y espero que estén bien en sus hogares, dándole la honra y la gloria al Señor. Le voy a pedir, hermanos, que vengamos en oración para poder ya entrar, ¿verdad?, en lleno a la palabra, porque la palabra es lo que nos sustenta, el sustento diario del cristiano. Es la palabra del Señor. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él sea que bendiga esta preciosa tarde, ¿verdad? Tarde, noche que ya tenemos, que sea Él que nos bendiga y que podamos aprender de Él cada vez, cada día más. Estamos aquí, como lo repito, en Katy, Texas. Ahí tenemos la dirección, usted la puede ver en pantalla. Ahí estamos ubicados en la 3111 North Fry Road, Katy, Texas 77084. Ahí estamos ubicados, hermanos, y ahí está el número de teléfono en el cual usted puede llamar para peticiones de oración, 832-272-5620. Dice: restaurando familias para Cristo. Ese es el anhelo de nosotros, de unirnos como familias, que las familias sean bendecidas, hermano, y que podamos unirnos en Cristo, porque eso es lo importante. Entonces, ayúdenme a orar. Vamos a bendecir este momento de que vamos a tener de palabra, que sea Él el que nos dé, ¿verdad?, la capacidad a mí para transmitir el mensaje que el Señor me dio, y la capacidad para usted que le entienda, ¿verdad?, y que el Espíritu de Dios hable a su vida y que podamos nosotros juntamente gozarnos, edificarnos y ser de bendición para cada uno. Ayúdenme a orar y vamos a bendecir nuestros hogares, nuestras casas y este momento. Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias a ti, mi Señor, porque nos permites esta preciosa tarde estar ante tu presencia, Señor. Reconocemos, oh Dios, de que tú estás en todo lugar. Sabemos que tú estás aquí, Señor, y estás en cada corazón, en cada hogar de mis hermanos. Te pido que tú los bendigas ahí donde están, Señor, y que sean ellos, oh Dios mío, bendecidos a través de este momento, a través de tu palabra, a través, Señor, aunque seamos en distancia, Señor, seguimos unidos en ti, mi Señor, porque hay una sola unidad, Padre, y la unidad de la fe es la que nosotros estamos buscando, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, ayúdanos esta preciosa tarde para que podamos este día, Señor, conocer más de tu palabra, a tomar esa palabra, Señor, atesorarla en nuestros corazones, y que podamos juntamente con mis hermanos gozarnos esta preciosa tarde, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria, invocamos el poder de tu Espíritu, Señor, y que envíes esa palabra profética, apostólica, Señor, evangelística, magistral, pastoral, oh Dios mío, para que nosotros la podamos tomar, oh Dios mío, así juntamente como tú nos das, oh Dios mío, que se quede escrita en nuestros corazones y que se haga un rema, oh Dios mío, en nuestro corazón, y que empiece a cambiar nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, nuevamente. Les voy a pedir a aquellos hermanos que están sintonizando, nos envíenos un saludo, háganos saber de que nos está escuchando, para que podamos enviarle un saludo. Luego podemos escribirle algo. Si tienen, hermanos, peticiones de oración también, pues déjenla ahí y nosotros nos vamos a encargar, hermanos, de recopilarlas y estar orando, tal vez entre semana, o estar orando, hermanos, por esas peticiones. Que Dios me les bendiga. Entonces, hermano, vamos a iniciar. Y el Señor me hablaba, verdad, esta mañana, y me decía que hay que hablar acerca de la obediencia, verdad. Este es un tema, hermano, muy extenso.
en el cual dice la obediencia, ¿verdad? Todos queremos o todos anhelamos, ¿verdad? Que tener unos hijos obedientes, de poder tener, hermanos, una obediencia, ¿verdad? Que nosotros mismos mostremos obediencia a nuestras autoridades y todo, pero esta obediencia, hermanos, viene primeramente cuando obedecemos a Dios. Entonces este tema el de la obediencia para nosotros, hermanos, es a través de la Biblia miramos muchas ¿verdad? Personajes en los cuales fueron obedientes, ¿verdad? Y nosotros esos personajes tenemos que tomarlos como un ejemplo, ¿verdad? De vida, porque hay muchas personas, hermanos, y que llevaron a tal obediencia a agradar el corazón del Señor. Desde ya yo le digo, la obediencia agrada el corazón de Dios, y si nosotros estamos buscando agradar el corazón de Dios, tenemos de que tomar este elemento que es la obediencia, tomarla en cuenta, ¿verdad? En la forma que nosotros vivimos, para que podamos juntamente con nuestros hermanos agradar el corazón del Señor. Entonces, hermano, la obediencia es un tema muy importante, ¿verdad? Incluso la palabra nos enseña que dice, obediencia quiero y no sacrificio. Yo sé que ustedes conocen ese versículo, pero el Señor se agrada en la obediencia. El Señor se agrada más en la obediencia a que nosotros estemos sacrificando nuestra vida, ¿verdad? A veces decimos, para que el Señor escuche mi oración, yo voy a ayunar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Pero, hermanos, una de las cosas y principios de bendición se llama obediencia, y hoy podemos aprender la obediencia. Y el Señor me enseñaba esta preciosa tarde, esta preciosa mañana, que hay una clave en la obediencia para bendición, ¿verdad? Todos queremos ser, de cierto modo, ser bendecidos, pero tenemos que tomar en cuenta la obediencia para que podamos, Señor, de recibir del Señor las bendiciones que Dios tiene. Gloria a Dios. Podemos ver infinidad, como les dije, varios personajes que fueron obedientes al Señor, y además conocemos desobedientes también, pero vemos personas obedientes, hermano, que se sometieron al Señor, y podemos hablar de algunos de ellos, pero no, yo quiero tomar como ejemplo de obediencia, que es, ¿verdad?, el máximo hombre que ha existido en esta tierra, ¿verdad? Y es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, Filipenses 2:8, hermanos, quiero que abra su Biblia ahí donde usted está. Si no tiene, pues yo espero que se esté viendo ahí en la pantalla. Filipenses 2:8, hermanos, ahí nos habla del personaje, ¿verdad? De obediencia. La mejor ejemplo, miren, cualquier otro personaje fue obediente, pero no se le acerca a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él es Él es el personaje, se puede decir, la persona, el hombre que anduvo en esta tierra más obediente, y no solo eso, sino que no podemos poner otro ejemplo más que Él. Entonces, mire lo que dice Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí dice, y haciendo, veamos aquí algo. Primeramente, el escritor de Filipenses está hablando, el escritor de esa carta, está hablando y estando en condición de hombre. Entonces, y nosotros ya sabemos este pasaje, el anterior pasaje, que dice que él dejando su gloria, ya había dejado su gloria, hermano, ya él había bajado la gloria que tenía en el cielo. Y viene y toma condición de hombre en obediencia al Señor. Entonces desde ahí vemos de que ella había sido obediente en los cielos. Pero cuando ya el escritor está hablando aquí, ella es a nivel tierra. Dice, y estando en condición de hombre. Como que dice, todavía después que estuvo en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermano, el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar para obediencia, nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, obediente hasta la muerte. Hermano, ¿cuánta obediencia nosotros tenemos? Porque aquí menciona el escritor, fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? ¿Cuánta obediencia nosotros tenemos? Hermano, si este es el modelo a seguir, ¿cuál será en nosotros, hermanos,
lo que tenemos que seguir, si nuestro modelo fue obediente hasta una muerte, ¿verdad? Porque todavía cualquiera de nosotros es obediente a sus padres, ¿verdad? Muestra cierto grado de obediencia. Tarde o temprano, ¿verdad? Mostramos nosotros una desobediencia. Pero miramos nosotros aquí que él fue tan obediente hasta la muerte. Yo no sé si, ¿verdad? Si su padre le dijera, bueno, tómate este veneno, usted se lo tomara. Pero mire, el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y mire, lo menciona el escritor, y muerte de cruz, porque no solo dejar el trono de gloria era humillante, sino que tomar un cuerpo humano lo era de igual manera, pero después de eso morir, y morir, hermanos, en una muerte la cual estaba escrito que era, hermanos, maldición. O era, dice, maldito aquel que es colgado de un madero. Entonces, hermano, el escritor está dando a entender en estas cosas de que su muerte no solo fue, hermanos, una señal de humillación, sino que fue más allá de una maldición. Entonces, hermano, gloria a Dios porque el Señor es obediente, porque a través de esa muerte Él nos hizo salvos a nosotros. Entonces, hermano, qué hermoso es esto, saber de que aquel que nos salvó nos ama de tal manera que se hace obediente hasta dar la vida por nosotros, hermano. Este es el mensaje del Evangelio, de que hubo un hombre que nos amó y que obedeció al Padre de tal manera que no le importó morir por salvarle a usted y salvarme a mí, por salvar al más vil pecador, ¿verdad? Eso es glorioso, y por eso que nosotros ahora le adoramos y le servimos. Aquel que, hermano, entiende este versículo empieza a ser, hermano, no solo obediente al Señor, sino que empieza a cambiar su vida, porque se da cuenta que yo decía, anduve perdido y fui encontrado. Estaba en maldición, ahora soy de bendición. Entonces, hermano, a través de un hombre, a través de Cristo Jesús, el cual entregó su vida, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermano, desde acá vemos nosotros que el mayor ejemplo de obediencia se llama Cristo Jesús, ¿verdad? Y como le dije, hay otros personajes que podíamos verlos puestos acá, pero el Señor Jesús es uno de los personajes que lo podemos poner ejemplo de todo. Gloria a Dios. Entonces, y quiero que veamos esto. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de Dios, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, cuando miramos este mensaje, este pasaje, nosotros podemos ver, hermano, que entonces la medida del cristiano, el cristiano tiene una medida. La medida del cristiano se llama Cristo Jesús. La medida del cristiano, hermanos, el ejemplo de cristiano, ¿verdad? Es Cristo Jesús. Y por eso mismo, hermanos, nosotros nos llamamos cristianos. Porque seguimos el camino de Él. Acuérdense cuando le llamaron cristiano a los primeros, ¿verdad? Que se empezaron a llamar así, era porque ellos vivían la vida de Cristo Jesús. Ellos trataban de vivir la vida de Cristo Jesús porque ellos sabían que tenían que llegar a una estatura, a una plenitud. Entonces, usted y yo no se ha acabado, hermanos, esa plenitud, esa estatura a la cual usted y yo tenemos que llegar, se llama Cristo Jesús. Entonces, miramos tenemos que crecer no solo en la fe, pero en la obediencia, porque aquí dice crecer en el conocimiento a un varón perfecto, a la medida y estatura. Entonces, ahí también va involucrada la obediencia de Dios. La obediencia de Cristo Jesús va involucrada en esa medida. Entonces, hermano, tenemos que aprender a una obediencia de tal manera que lleguemos a esa estatura. Pero aquí veo también que dice a un varón, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hay una estatura, dice, a un varón maduro, dicen otras versiones. Entonces, señal de madurez, hermanos, es obediencia. Hermano, tenemos que aprender, porque a veces muchos decimos, el hermano es bien maduro en su fe, y de repente, ¿verdad?, no es obediente. Entonces, ¿dónde está su madurez? Entonces, tenemos que alcanzar a una estatura, varón perfecto. La perfección, hermanos, es Cristo Jesús.
Tal vez no la alcanzamos, es más, muchos dicen sí la podemos alcanzar en esta tierra, pero es bien difícil, pero tenemos que alcanzarla, ir creciendo día tras día en obediencia, día tras día, en parecernos más a Cristo, un varón maduro, dice, a la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, madurez, tenemos que madurar. Hermano, aquel que es desobediente no tiene una madurez. Hermano, mire, casi siempre llega una etapa en la vida del niño que empieza a ponerse como un poco rebelde. Entonces muchos decimos que ya hemos pasado la etapa cuando viene la rebeldía, ¿verdad? Pero tenemos que dejar eso, y cuando empieza a crecer el muchacho empieza a cambiar y ya es un poco más obediente. ¿Por qué? Porque muchos dicen la vida lo está cambiando, pero no es porque está madurando. En la vida espiritual es de la misma manera. Hermano, si nosotros somos maduros espiritualmente, una de las cosas y las evidencias que se van a ver es de que usted empieza a tener una vida, hermano, de obediencia en su Señor, ¿verdad? Porque no podemos decir es un cristiano maduro si es un cristiano desobediente. Entonces no va. Tenemos que ir caminando cada día, pero la obediencia es un paso a seguir, hermanos, es un escalón que te va a llevar a una madurez y a una estatura bien alta, hermano, como que ese es un escalón que te va a subir. Si tú logras subir la obediencia en tu vida, hermano, tú vas a subir, porque esto es un secreto, es de la escalera. Esto te ayuda a crecer en el Señor, y cuando ya te pongan a la pared, ¿verdad?, a medirte, a ver qué estatura tienes, ir avanzando cada día y cada día, hermano, porque la obediencia, hermanos, es una bendición. Entonces tenemos a Cristo Jesús como ejemplo de obediencia, y a eso, hermanos, nosotros tenemos que crecer cada día. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de obediencia. Sigámosle cada día, un ejemplo de obediencia, y hacer crecer nuestras vidas en obediencia cada vez más. Gloria a Dios. Y vemos aquí, y es lo que vemos en 1 de Juan capítulo 14, 23, gloria a Dios, dice aquí: Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Y dice, Dios mi Padre lo amará, y vendrá y vendremos a vivir con él. Gloria a Dios. Miren lo que trae, hermano, la obediencia. Aquí mire, dijo, Jesús le contestó, estaba hablando con alguien y le dice, si alguien me ama, también me obedece. Entonces, hermano, no podemos decir que amamos a nuestro Señor Jesús si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, por la palabra escrita. Porque dice, si alguien me ama, me obedece. Hermano, eso lo podemos ver aún nosotros, ¿verdad? Que nuestros hijos dicen, yo te amo, y que le decimos a nosotros, muéstramelo, pero con obediencia, muéstralo portándote bien. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Si alguien me ama, me obedece. Entonces, tú amas al Señor, obedece. Tú amas al Señor, obedece su palabra. Esa es la mejor evidencia de amor, ¿verdad? Porque podemos hablar de amor y empezar a decir que tienes amor, que buscas amor y que hay amor acá, pero si hay desobediencia en tu corazón, hermano, tienes que examinarte nuevamente para saber si estás en fe. Por la palabra del Señor dice, examínense a ver si estamos en fe. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, tenemos fe y tenemos amor a nuestro Señor, aquí lo dice en el libro de Juan, tenemos que obedecer. Y el obedecer, hermano, mire lo que trae, es que la obediencia, hermano, es una bendición, porque Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con él. ¿Esto qué quiere decir? El obediente, hermanos, el Dios mismo, y Jesús viene a vivir con él, a habitar con él, hermano. Esto es relación, hermano. La persona que es obediente y obedece, hermanos, la voz del Señor, esa persona es la que tiene la comunión, porque el mismo Jesús y el Padre vienen a vivir con él. Entonces, hermano, la obediencia te acerca a Dios. Entonces, mire, una de las motivaciones que nosotros tenemos que tener para ser obedientes, para obedecer la palabra, es de que nos lleva a una relación con el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces en el libro de Santiago creo que dice que tenemos que ser hacedores, no solamente oidores, porque, hermano, el que hace la palabra es como el que obedece la palabra.
Entonces, hermano, obedeciendo la palabra, eso nos va a llevar a una relación con el Padre y con el Hijo extremadamente, hermano, que va a vivir con nosotros. Hermano, usted anhela que Dios y Jesús vivan con usted. Hermano, que dice, y nosotros viviremos con Él. Dice, esa es una versión, la TLA, yo sé que usted la está viendo ahí en la pantalla. Hermano, léala. Mire que esta versión me gustó, porque dice, si alguien me obedece. Si alguien me ama, obedece. Entonces, hermano, en la mayor evidencia de amor que tienes tú a tu Padre no son las palabras, sino que es la obediencia. Entonces, hermano, empecemos a actuar, empecemos a obedecer. No estemos hablando, ¿verdad? Hay oraciones muy bonitas que la gente habla, dice y todo, pero ¿qué tanta obediencia tiene? Entonces, aquí podemos ver nosotros de que el que obedece habla más de que el que está hablando. Entonces, el que pueda decir palabras bonitas o palabras persuasivas, no, obedecer. Es lo único que hay que hacer. Obedece y crece. Obedece y tendrás, hermanos, una comunión íntima con el Padre, una comunión íntima con el Hijo, una comunión íntima con el Espíritu Santo. La Trinidad completa estará en tu casa, estará contigo donde quiera que vayas, si tú obedeces. Si tú amas, entonces tenemos que obedecer. Empieza a obedecer. Tomemos eso es como un escalón. Yo sigo diciendo, en la fe, la obediencia es un escalón más para poder dar una estatura de un varón perfecto. Gloria a Dios. Entonces, quiero que veamos este otro pasaje que está en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermano, aún la obediencia, hermano, trae su bendición. Y aquí esta es la segunda parte del versículo que leímos primero, ¿verdad? Que dice que por lo cual Dios lo exaltó. Entonces, hermano, la obediencia trae una bendición, hermano, trae exaltación. Así como Cristo fue exaltado a través de su obediencia, también a través de la obediencia que tú puedas ejercer o tener con el Padre, tú puedes llegar a ser exaltado. El Señor dice que Él exalta al humilde, ¿verdad? Y una de las señales también de obediencia es la humildad. Porque, mire, ¿por qué decimos a veces, qué humilde? Es porque es bien sumiso. La persona que es sumisa, muchos dicen, es humilde. Porque si le dicen, mira, muévete de aquí a allá, él no anda diciendo un pero, sino que lo hace. Entonces, es obediente. Y esa obediencia, hermano, es señal y muestra de amor y de humildad. Entonces, hermano, la obediencia también, cuando tú eres obediente, estás, hermano, mostrando una humildad. Y dice que el Señor exalta al humilde. Entonces, a Cristo Jesús, el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Lo sumo es hasta lo último y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermano, el Señor da un premio, o sea, bendice la obediencia aún de su Hijo. Y si bendijo la obediencia de Cristo, así también bendecirá tu obediencia. Conforme a tú le bendigas, así serás bendecido, porque es un escalón, hermano, es un escalón para alcanzar cosas, hermano. Porque mire, el Padre exaltó al Hijo a través por su obediencia, porque así unimos los dos versos que leímos primero y hermano, estamos viendo de que en la obediencia hay, hermano, exaltación. Puedes alcanzar exaltación a través de la obediencia, una bendición a través de la obediencia. La obediencia nos trae esa bendición. Entonces, hermano, mire, el Señor Jesús, incluso cuando Él termina todo, dice, Señor Jesús, ya terminé, Padre, ahora devuélveme, dice en el libro de Juan, la gloria que dejé. Entonces, hermano, Él regresa al Padre, pero el Señor dice, ahora te voy a dar un nombre que es un sobre todo. No hay otro nombre que sea más alto que el nombre que yo te daré, porque tú fuiste obediente y diste el ejemplo, el mayor ejemplo de bendición, de obediencia, aun cuando te encontrabas en un cuerpo mortal. Entonces, hermano, mire, podemos obedecer, sí. Esto es cuestión, hermanos, de que nosotros propongamos. Y mire, la obediencia es dos cosas. La obediencia al Señor, hermanos, el Señor dice, obedece mi palabra. Entonces,
es casi un mandato la obediencia, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros, ¿verdad? Verdaderamente mostramos, ¿verdad? Lo que amamos al Señor. Entonces dice, obedéceme, gloria a Dios. Entonces, hermano, todo acto de bendición o todo acto de obediencia va a acarrear a tu vida, hermanos, bendición. Cuando tú eres obediente, vas a bendecir. Entonces vas a alcanzar bendición a través de la obediencia. No importa, hermanos, las cosas que se te hacen, si vimos nosotros que él fue obediente hasta la muerte, tú hazlo, aprende a obedecer, hermano, y vas a ser bendecido. Gloria a Dios. Miramos este otro pasaje aquí que te tengo, que dice en Efesios 6, 1, 2, dice, hijos, mire cómo es la obediencia. Porque la primera obediencia que nosotros tenemos que tener, hermanos, es la obediencia al Padre, la obediencia a nuestro Salvador, a Jesús. Pero dice, si me amas, obedeces. Ok, pero esa es la mayor, se puede decir la obediencia más grande. Pero también hay una obediencia. Si nosotros obedecemos a Jesús, esa misma obediencia, hermanos, nos hace obedientes en la tierra. Porque nosotros podemos ser obedientes en el cielo, al cielo. ¿Verdad? Y es muy fácil porque es que Señor, yo le obedezco a Dios. Pero entonces Él viene también y dice, si tú me obedeces, quiero que me des evidencia que obedeces a mí, y te dejo este pasaje. Y dice aquí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo miraba esto, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, hermanos, aquí dice, obedeced en el Señor, como que dice, obedeces al Señor, ahora Él te está ordenando que tú obedezcas también a tus autoridades en esta tierra que se llama primeramente padres. Entonces, hijos, obedezcan en el Señor. Como que viene el Señor y dice, yo sé que tal vez a ellos se les va a hacer más fácil desobedecerle, pero yo les digo ahora, obedezcan en el Señor. Entonces, aquel que está en el Señor es obediente a sus padres. Entonces, hermano, evidencia de que tú obedeces al Padre y amas al Padre es que tú obedeces y honras a tu padre y a tu madre, porque aquí lo dice la palabra. Entonces, obedece en el Señor a tu padre y a tu madre. Entonces, si tú obedeces el cielo, empieza a obedecer aquí en la tierra. De igual manera, honrando a nuestros padres. Y dice, porque es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Y nosotros miramos ese mandamiento, dice que Él te va a alargar vida. Hermano, entonces, la obediencia puede alargar la vida. La obediencia a los padres te alarga la vida. La honra a los padres también es obediencia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que deshonran a sus padres como siendo desobedientes. Entonces son deshonrados los padres cuando nosotros no obedecemos. Entonces, por eso el Señor dice, mire, los cristianos no tienen, ¿verdad?, escapatoria si obedecen en el Señor a vuestros padres. Entonces, hermano, no me puede decir alguien que se llame ser cristiano y ser desobediente a los padres o deshonrar a los padres. Y aquí cuando hablamos de honrar a los padres, ¿verdad? Otro tema, otro día lo vamos a ver, no habla solo de deshonrarlos, sino que ayudarlos, bendecirlos, ¿verdad? Estar al pendiente de ellos. Pero una de las cosas es la obediencia a nuestros padres. Mire, yo sé que es bien difícil someterse a veces a los padres cuando tienen cierta edad, pero déjeme decirle que los padres, hermano, quieren lo mejor para sus hijos, y eso nosotros nos damos cuenta hasta que ya somos padres. Y decimos nosotros, mi padre me decía esto porque él ya había vivido y sabía que si yo sí le era desobediente a él, o si yo seguía ese camino, él me daba una alianza porque ese camino no era de bien. Ahora viene uno con sus hijos y como que las está pagando, ¿verdad? Porque dice, ¿y por qué no me obedeces? Vuelva atrás si usted fue obediente, porque todo lo que usted cosecha, eso siembra. Entonces, por eso seamos obedientes a nuestros padres, para que nuestros hijos así también sean obedientes a nosotros. Hermano, obedezcamos. Esto es un mandato, obedecer. Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres. Entonces, cristianos, no hay excusa. El Señor te manda a obedecer a tus padres, a honrar a tus padres, y esto va a ser de bendición porque estás obedeciendo la palabra y obedeciendo a tus padres. Esto te va a traer, esas son las promesas que atrae
este mandato, porque estás dando y estás mostrando el amor a tu Padre. Gloria a Dios. Y a tu Padre celestial. Gloria a Dios. Mira lo que dice Proverbios: hijo mío, guarda el mandamiento de tu Padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Gloria a Dios. Entonces, guardar quiere decir, hermanos, también obedecer, ¿verdad? Hay otra versión que dice obedece. Entonces, guardarlo es tomarlo, aceptarlo, ponerlo en nuestros corazones y ponerlo en práctica. Entonces, hijo mío, guarda el mandamiento de tu Padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No abandones la enseñanza de tu madre. Esto es, si tu madre te enseñó algo, obedécela. Si tu padre te manda algo, también obedécele. ¿Por qué? Porque esto es parte de la sabiduría. Cuando miramos nosotros este pasaje, dice, estos son consejos que el proverbista dice, no abandones. Y tal vez a veces decimos, no, pero es que yo ya crecí, yo ya soy adulto y ahora yo tengo mayor experiencia, o he vivido más. Obedece. Es una parte del hombre que a veces decimos, no sé, es que ahora yo ya sé más que mi padre. A veces dices, no, si es que yo ahora ya puedo, utilizar una computadora, yo ya puedo ser, y yo ya sé más que mi padre. Hermano, dice que en las ganas está la sabiduría. Entonces ellos son sabios. A veces tú lo ves de una forma y ellos están viendo de otra forma porque ya tienen experiencia, ya tienen, hermanos, sabiduría a través de sus años. Entonces, hermanos, no dejemos de honrar a nuestros padres, de obedecer a nuestros padres, de constantemente estar acordándonos de lo que nos enseñaron. Hermano, mire, es que uno como padre es el responsable de enseñarle principios al hijo, ¿verdad? No es, hermanos, el gobierno, no son las escuelas, es el padre quien enseña, el padre que da mandato a sus hijos y la madre que enseña, porque lo que tú enseñas en tu casa, tus hijos lo van a mostrar afuera. Por eso, hermanos, padres, enseñamos a nuestros hijos aún a la obediencia. Digamos, mira, esto es obediencia. Tratemos, y mire, yo sé que es bien difícil porque aún en nuestras casas, ¿verdad? A veces hay desobediencias de nuestros hijos, pero hermano, que Dios nos ayude. Este es un mensaje no solo para ustedes, para nosotros mismos. Cuando está en el mensaje, el Señor me decía, tenemos que aprender la obediencia, y no solo aprenderla, porque cuando ya tú tienes que enseñarla, ¿verdad? Y por eso, hermanos, yo digo, Señor, perdona la desobediencia que hicieron mis padres, ¿verdad? Pongámonos a cuentas con nuestros padres, pidámosle perdón, ¿verdad? Porque a veces si fuimos un poco rebeldes o si fuimos un poco desobedientes, ¿verdad? Entonces pidamos ese perdón y enseñémosle a nuestros hijos a la obediencia. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos enseña a que nosotros primeramente obedezcamos al Padre, y bajo esa obediencia obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Obedecemos al cielo, obedecemos en la tierra a nuestros padres. Pero aquí mire lo que dice este otro versículo. Gloria a Dios. Someteros a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Someteos a todas las autoridades. Entonces, hermano, mire, tenemos que aprender a obedecer las autoridades, porque si nosotros desobedecemos las autoridades, estamos desobedeciendo también al Padre Celestial. Mire cómo es esto. El Señor siempre nos mete, ¿verdad?, a través de su obediencia a obedecer en la tierra. Porque ya dijimos, obedecer a sus padres, pero en este pasaje de Romanos, sometedos a todas las personas, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay han sido establecidas por Dios. Y si tú no obedeces lo que Dios estableció, estás siendo desobediente del cielo. Gloria a Dios. Y mire, vamos a ver el otro, más adelante, bueno, el otro, tal vez la próxima vez, no este domingo, sino la próxima vez que estemos aquí, vamos a hablar de la desobediencia. Ahorita estamos hablando de pura obediencia. Gloria a Dios. Entonces tenemos que ser obedientes, pero vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Eso va a ser en otra transmisión. Pero mire, el Señor manda a que seamos obedientes. Y ahorita
yo sé que a muchos pastores nos criticaron o los criticaron, ¿verdad? A personas que decían no podemos obedecer al hombre y vamos a nuestras congregaciones. Aún en eso, hermano, mire, nosotros, el Ministerio Benecer se somete se sometió a estas autoridades, y aún, hermanos, cuando ya vamos a poder salir, cuando las autoridades ya empiecen, hermanos, a dar la salida, ¿verdad? Y aquí en Texas yo creo que ya hay un grupo de personas determinados que se pueden congregar, y pues eso yo sé que ustedes lo saben, y aún el domingo, ¿verdad?, vamos a estar un grupo de personas en la iglesia, hermano, porque nosotros tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades. Aunque otros digan, le obedecieron al hombre y no se congregaron, pero nosotros constantemente estuvimos adorando al Señor. Entonces, hermano, la obediencia a las autoridades tenemos que someternos. Y dice, a las autoridades, y esto tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Que yo hablaba con uno de mis hijos, le decía, él es el policía, el que trae el uniforme. Él, si le dice párese y obedezca. Porque, hermano, cuando enseñamos esto a nuestros hijos, hermano, estamos enseñándoles un principio bíblico, que es aquí en Romanos, que tiene que obedecer a las autoridades. Hermano, mire, qué lamentable que hay un grupo de jóvenes que tal vez no le enseñan esto en su casa, hermano, y miran a los policías, y los policías les hablan y los tratan como si nada en este país se puede ver, o si no, huyen. Entonces, hermano, enseñemos eso, que es una autoridad que te dice que te parece, tiene que parar. Entonces, todo eso, hermano, si la autoridad del Señor la ha puesto, es por algo. Dice que también en el libro de Romanos dice, la autoridad lleva la espada, la autoridad lleva el juicio. Entonces, cuando miramos nosotros eso, sometámonos a las autoridades, porque si nosotros no somos obedientes a las autoridades, hermano, y mire, eso en las noticias salió un pastor y hizo su culto, y ahí dijo, no, que el pastor, y aún se lo llevaron preso, hermano, le pusieron una multa porque desobedeció, hermano, las leyes que pues en este momento se dieron. Entonces, hermano, tenemos que aprender a obedecer a la ley, y muchos dirán, no están obedeciendo al hombre. Mire, cuando ya nos digan no adoren a Dios, es donde no vamos a obedecer. Pero ahorita solo nos tenían, ¿verdad? No nos permitieron congregarnos, y ya pronto va a pasar esto y vamos a hacerlo de nuevo. Entonces tenemos que aprender a someternos a nuestras autoridades. Como les repito, si tú te sometes a las autoridades, es una evidencia de que tú te estás sometiendo o obedeciendo al cielo. Gloria a Dios. Entonces no me puede decir un cristiano que puede ignorar, hermanos, las leyes terrenales. Tenemos que respetarlas de igual modo como que fuese una ley, hermano, porque la que sí está establecida es porque Dios lo permitió que ella estuviera, y si la desobedezco al Padre Celestial. Gloria a Dios. Pero mire esto, dice, mire este otro. Gloria a Dios. Mire acá. Dice este texto, Hebreos 13:17. Lo es la palabra, no lo escribí yo, así es de que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provecho para vosotros. Gloria a Dios. Hermanos, mire, cuando miré este pasaje, yo dije, no lo voy a poner, pero el Señor me lo ponía. Hermano, mire, obedezcamos. No es porque, mire, yo como pastor, yo obedezco, hermanos, órdenes apostólicas. Pero, mire, aquí vemos dos cosas. Aquí este es el padre del alma, y eso lo hemos visto nosotros en los discipulados, ¿verdad? Que el pastor es el padre que está pastoreando, hermanos, tu alma. Entonces, también tenemos que obedecer. Por eso aquí dice, obedecer a vuestros pastores y sujetos a ellos. Porque, hermano, un cristiano, y vuelvo a repetir, la evidencia que un cristiano es obediente al cielo es que es obediente aquí en la tierra. Tú tienes que obedecer. Y mire, tus padres, tú no los escogiste, pero a tu pastor sí tú los escogiste. Porque mire, la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Entonces, pues si tú eres oveja de una congregación y tú has decidido seguir a ese pastor, obedécele, dile, está sujeto a él. ¿Por qué? Porque él está cuidando de tu alma. Y aquí dice, porque él va a dar cuenta de tu alma. Mire,
padres de familia, ustedes van a dar cuenta de su casa, pero también el padre, en verdad, el padre de sus almas, cuando día que lleguemos allá, hermano, yo tengo que dar cuenta por mis ovejas. Todos los pastores van a dar cuenta de sus ovejas. Y mire, y permitirle hacerlo con alegría, dice. Entonces, hermano, mire, uno como pastor o como padre, bueno, me voy a poner como padre. Como padre conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Imagínense que le toque abogar por uno de sus hijos. Lo llaman de la escuela y empiezan y dicen, mire que su hijo aquí, y empieza usted a abogar. Mire, al hijo obediente, uno aboga bien fácil, y rápido dice, no, ¿cómo es eso que eso es? Yo no puedo creer, o empieza a cuestionar. Pero cuando toca defender o toca interceder por el hijo desobediente, hermano, que es bien difícil, porque dice uno, bueno, si yo sé que ni a mí me obedece, ¿cómo voy a obedecer a la maestra? ¿Verdad? Entonces es bien difícil, pero todavía uno lo hace. Entonces, pero dice aquí, dice, como uno que da cuenta, permitirle que lo haga con alegría y no quejándose. Mire, hermano, mire, porque a veces, hermano, la oveja desobediente necesita corrección, hermano, y cuando se corrige, como que no le gusta. Entonces, hermano, esta es una opción. Usted buscó a ese pastor, usted buscó, como oveja, buscó al pastor. Entonces, y yo se lo digo, hermano, porque yo también fui un tiempo la oveja de unos pastores, y yo llegaba y tenía que someterme a él porque yo lo busqué. Yo llegaba a la iglesia y yo estaba ahí. Entonces, tenemos que aprender a obedecer. Entonces, hermano, la evidencia, lo repito de nuevo, la evidencia que tú eres obediente en el cielo, que eres obediente en la tierra. Entonces, hermano, permítame hacerlo con alegría, dice. Permítalo que lo haga con alegría, porque eso no sería, no quejándose, dice, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces, ¿quiere usted tener un provecho de su pastor? Sea obediente, obedézcalo, sujétese, y él va a interceder por usted con alegría. Y cuando le toque llegar allá, hermano, mire, yo no sé, ¿verdad? Pero en el momento que va a tocar dar cuentas, o interceder por las ovejas, pero imagínense que ha sido una oveja un poquito desobediente, ¿verdad? Va a costar un poco, pero aquel que ha sido obediente, ¿verdad? Va a empezar y hacerlo con alegría, y es provechoso. Entonces va a ser provechoso para ti si te sometes a tus autoridades espirituales. Mire qué obediencia al Padre celestial, obediencia a los padres físicos, obediencia a las leyes terrenales y obediencia a los pastores, o se puede decir a las autoridades, hermanos, espirituales que están sobre ti. Entonces, estas son obediencias, y esto trae bendición, hermano. Quiero que veamos este verso aquí en 1 Tesalonicenses 5, 14, 12 y 13. Dice, pero os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor, y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos a los otros. Entonces, hermano, esto es a los pastores, esto es aquel, hermano, que trabaja en el ministerio. Pero os rogamos que reconozcáis. Mira, hermano, es que yo le digo, uno como oveja a veces dice, bueno, yo voy al culto y ahí estoy esperando que me traigan a mí el alimento espiritual, ¿verdad? Y entonces, pero no reconocemos de que el pastor no llega, se para hacer esto. No lo hice ahorita, o no solo hablo la Biblia y que el Señor me empiece a dar como antes se hacía. No, tiene uno que tener ese tiempo, ese trabajo. Reconozcamos ese trabajo. Gloria a Dios. Reconozcamos a las personas que están, hermano, constantemente. Miramos nosotros en los retiros, ¿verdad?, de verano, de invierno, ya después son de invierno también, de que ellos, hermanos, pasan y toman el tiempo del trabajo. Reconozcámoslo obedeciendo. Gloria a Dios. Entonces, quiero que vayamos a este libro de Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 14, hermanos, Deuteronomio capítulo 28, gloria a Dios. Y el verso 1 al 14 está tal vez un poco largo, gloria a Dios. Lo voy a leer yo acá. Vamos a ver, gloria a Dios. Lo voy a buscar aquí, permítanme un momento. Yo pensé que lo tenía, perdónenme. Deuteronomio
Deuteronomio 28. Gloria a Dios. Dice aquí: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas las bendiciones. Mira lo que te abre la obediencia. Dice aquí: y vendrá sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita será tu entrada y bendita tu salida. Jehová derrotará a tus enemigos, se levantará contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice: te confirmará Jehová por pueblo suyo como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Y dice el verso 10: y verán todos los pueblos en la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y temerán. Te hará Jehová sobreabundar en bienes. Mire, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que habían de andar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres, miren otra vez, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir detrás de dioses ajenos y servirlos. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, quiero que veamos aquí ese versículo, ¿verdad? Tan importante, ¿verdad? Y lo que la obediencia puede atraer a tu vida, hermano. La obediencia, mira, si tú obedeces, dice que serás bendito. Gloria a Dios. Dice aquí: bendito serás. Gloria a Dios. Permítame que quiero ver qué pasó aquí, que no está saliendo. Aleluya. Gloria a Dios. Permítame un momentito, hermano. Entonces, hermano, ese verso que acabamos de leer, aleluya, aquí está. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver. Permítame un momento, disculpa, hermano, que no. Aleluya. Entonces aquí vamos a ver, sigamos adelante, el verso que acabamos de leer, Deuteronomio 28, bueno, entonces cuando miramos nosotros, primero dice: bendito serás en el campo y en la ciudad. Hermano, esto es donde tú te encuentres. Hermano, donde quiera que tú te encuentres, la bendición de Dios estará en tu vida, pero esto viene a causa de la obediencia. Gloria a Dios. Entonces, mire, la obediencia te va a traer la bendición donde quiera que estés. Bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad. O sea, no importa dónde estés, si eres obediente, tú vas a ser bendito. Gloria a Dios. Otra cosa que vemos ahí dice: tu vientre. Esto quiere decir tu descendencia, tu familia será bendecida a causa de la obediencia a Jehová. Entonces, hermano, esto dice: tu descendencia, tu familia será bendita si tú
obedeces la voz de Jehová, los mandamientos de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Mira, el otro dice aquí, el producto de tu suelo. Me cambió ahí dice de tu sueño, pero es de tu suelo. Entonces, hermano, esto es trabajo en cualquiera que fuese y en todo tiempo. Porque ahí dice, bendito será tu suelo, tu fruto, y empieza, eso quiere decir, y tus manos, quiere decir, hermano, de que Él bendecirá tu trabajo. Él va a bendecir tu trabajo cualquiera que fuere, porque muchos dirán, pero yo ahora ya no siembro, y muchos dirán, pero yo ahora ya no, yo no tengo vacas, yo no tengo esto, pero el trabajo del fruto de tu trabajo, hermano, será bendecido, porque tú tienes el principio de bendición que se llama obediencia. Gloria a Dios. Mira el número 4, lo que dice aquí, y tu canasta y tu arteza, esto es en tu alimento, en tu provisión diaria, no te faltará nada, hermano. Es lo que está diciendo. Si tú eres obediente a mí, no te va a faltar nada, porque tu arteza, porque tu canasta, siempre habrá algo en la mesa, porque tú ejerciste el principio de la obediencia. Entonces, este es un principio en el cual nosotros tenemos que tomarlo. Si tú tomas el principio de la obediencia, será de bendición, bendito donde quiera que fueres. Mira el número 5, dice, tú prestarás y no pedirás prestado. Esto es abundancia. Hermano, mire, el Señor te da bendiciones en abundancia. El Señor muchas veces a ti te dice, y te daré hasta que sobre y abunde. ¿Por qué? Porque el Señor le gusta bendecir de esta forma. Hermano, por eso decimos, no tengo un Dios que prospera. Yo tengo un Dios que da, hermanos, en abundancia. Y no estoy hablando, hermanos, solo de abundancia económica, o no prosperidad económica, sino que prospera tu alma. Dice, porque eso dice en el libro, hermanos, de primera, en el libro de tercera de Juan, dice, al anciano, ¿verdad? Cuando vemos en ese escritor que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Escuche, prosperado, así como prospera tu alma. Entonces, si tu alma es prosperada, tu vida física también será prosperada. Pero esa prosperidad viene de un principio que se llama obediencia al Padre. Seamos obedientes, y este principio te hará prosperar y en abundancia. Gloria a Dios. Dice, bendito será tu entrar y tu salir. Esto es una protección, hermanos. Bendito tu entrar y tu salir. Entonces, hermano, el Señor te va a proteger cuando tú sales a tu trabajo, cuando tú sales a cualquier lugar. El Señor estará contigo, hermano. El Señor te guardará. Y cuando el verso que leímos empieza a decir, vendrán contra ti, dice, por un camino y huirán por 7. Entonces, hermano, el Señor te va a bendecir, pero ¿a causa de qué? De la obediencia a los mandamientos de Dios. Esto es lo que la obediencia a los mandamientos de Dios te va a traer a ti, hermanos, una protección donde quiera que vayas. Dice la palabra de que el que teme el ángel de Jehová, escuchen lo que dice, el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen, y aquel que le teme es aquel que le obedece. ¿Y qué hace? Lo defiende. Entonces, el ángel de Jehová estará en ti, estará contigo si tú temes a Jehová, si tú obedeces a Jehová, si por ese temor reverente que le tienes a tu Padre, obedeces la ley de Él. El ángel de Jehová andará detrás de ti, y si el ángel de Jehová te defiende, no habrá poder humano que toque tu vida. Gloria a Dios. Entonces, hermano, y mira el número 6, también dice, tú prestarás y no pedirás. Entonces, esta es la abundancia, hermano. Hermano, el Señor te va a dar aún para que prestes. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, y el número 7 que dice aquí es, y te pondrá por cabeza. Gloria a Dios. Esto de que te va a poner por cabeza, hermano, esto es autoridad. El Señor te va a dar autoridad en tu vida a causa de la obediencia. Hermano, la obediencia, mire todas estas bendiciones que trae la obediencia. Hermano, aprendamos a obedecer. Hermano, yo sé que también es difícil, pero aprendamos este principio de obediencia, que es un principio de bendición, que es un principio de prosperidad, que es un principio de cuidado, todo esto, hermano. Entonces, obedezcamos, aprendamos a obedecer. Hermano, tengamos esa disciplina de obediencia.
Gloria a Dios. Mire, termino con esto. Mire lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la obediencia, así como por la desobediencia de un solo hombre, dice, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es bien difícil porque de nuestra naturaleza, ¿verdad?, viene aquello que somos desobedientes por Adán. Y no solo desobedientes, fuimos constituidos pecadores, dice. Pero aquellos que ya estamos en Cristo Jesús, no tenemos excusa. Porque aquí dice, pero así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Hermano, tú eres constituido justo si has creído en Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús nos ha hecho justos a través de su obediencia, pero nos manda a que ejerzamos una obediencia de la misma manera que la tuvo. Entonces, hermano, esto es una bendición. Mira, el Señor Jesús nos está diciendo, por mi obediencia ustedes son justos. Por mi obediencia ustedes alcanzaron a ser justos. Terminaron la desobediencia de Adán y entraron a una nueva descendencia que es de obediencia. Entonces, hermanos, dígame, usted es obediente, usted es descendiente de Jesús. Pero si sigue en desobediencia, usted sigue viviendo en una descendencia humana, en la de Adán. Y esto lo vamos a ver la próxima vez que miremos las consecuencias de la desobediencia, porque dice, hay un pasaje en la Biblia que nos enseña, dice, y este espíritu, dice, habita en los hijos de desobediencia. Eso lo vamos a ver en la próxima vez. Entonces, hermano, usted ha cambiado de descendencia humana, de desobediencia, a una descendencia espiritual en obediencia. Obediencia trae bendición. Obediencia te llevará a una relación más cercana a tu Dios. Una obediencia te llevará a un madurar. Gloria a Dios. Entonces, gloria, espero que haya sido de bendición. Hermano, empecemos a practicar esa obediencia. Empecemos a ser obedientes. Obedezcamos a nuestros padres. Hijos, obedezcan a sus padres. Si hay hijos que aún viven con sus padres, mi consejo es obedezcan. Va a ser una bendición para ustedes. Y si usted ya es padre y tiene vivos sus padres, obedezcan a sus padres. Honre a sus padres. Visite a sus padres. Esa es parte de la honra, parte de la obediencia. Y eso abrirá puertas, porque tiene, hermano, promesas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, espero que haya sido de su agrado. Espero que el Señor haya tocado sus corazones. Vamos a orar. Ayúdenme a orar ahí donde está. Y si hubo en nosotros unos indicios de desobediencia, que este día pidámosle al Padre que mande su Espíritu y que nos haga obedientes a su palabra. Porque si somos obedientes a su palabra, vamos a ser obedientes a las otras cosas. Ayúdenme a orar. Cierre sus ojos y dígale: Padre que estás en los cielos, te doy gracias a ti, mi Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta preciosa tarde tú nos enseñaste el principio de la obediencia, Señor, de que es, Padre, para nosotros la obediencia, hermano, es una puerta de bendición. Ayúdanos, oh Dios, a alcanzarla, Señor. Perdona todo tipo de desobediencia, no solo para ti, a nuestros padres, a nuestras autoridades, a nuestros pastores. Padre, si hemos sido desobedientes, Padre, si hay alguna raíz de desobediencia, córtala en esta tarde, Padre, para que nosotros alcancemos esa bendición que es la obediencia, Señor. Queremos allegarnos a ti, Señor. Queremos, oh Dios mío, mostrar tu amor a través de ser obedientes, Señor. Queremos a que nos alcancen las bendiciones y que estén ahí, oh Dios, como lo dice el libro de Deuteronomio, que esas bendiciones nos seguirán si nosotros obedecemos la voz de Jehová de los ejércitos. Por eso en esta hora ayúdanos, Señor, a ser obedientes como tú lo fuiste, obedientes como dice tu palabra, Señor, ser obediente hasta la muerte, y muerte, dice, de cruz. Así fuiste de obediente y así tú anhelas que nuestro grado de obediencia crezca. Por eso en el nombre de Jesús
Padre, yo bendigo a los hermanos que están allá, Señor, desde sus hogares. Yo bendigo, Señor, mi hogar. Padre, envía obediencia, espíritu de obediencia a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo ponga ese principio de obediencia en nuestras vidas y que podamos juntamente alcanzar esas bendiciones que nos da la obediencia. Te damos gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, mi Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya, Padre. Tú eres grande, Señor. Oh, sí, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Gloria a Dios. Bendice esa obediencia, gloria a Dios. Yo no sé, aleluya. Te alabamos, Señor. Dame obediencia, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Te damos la honra, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. El Señor nuestra salvación. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Pidámosle al Señor que traiga esa obediencia. Nos podemos ver. Bendiciones ahí donde esté. Sea usted bendecido. Gracias por estar con nosotros y nos vemos y nuevamente en otra transmisión. Nos vemos a la familia de la iglesia. Nos vemos, ¿verdad? El día domingo estaremos congregándonos. Gloria a Dios. Aleluya.